insuficiencia renal hablamos que hay una gran cantidad de lesión o pérdida de células plasmáticas. Ante cualquier situación puede pasar que haya, por ejemplo, una isquemia. Hablamos que hay bajos niveles de nutrientes y de oxígeno. Entonces, ante las situaciones de la insuficiencia renal crónica puede haber hasta un 90% de la falla del riñón. O sea, esto involucra hasta un 90% de pérdida de células plasmáticas que pueden estar en gran cantidad en glomérulo o en el túbulo contorneado proximal. Ante una falla de estas células, este gran porcentaje de células, hay una disminución en la tasa de filtrado glomerular. Si hay una disminución en la tasa de filtrado glomerular, esto va a provocar que muchos compuestos nitrogenados no proteicos o muchas sustancias, ¿sí?, se empiecen a acumular a niveles plasmáticos, ¿sí? Todas estas sustancias se van a empezar a acumular a niveles plasmáticos. Y esto me puede provocar, puede desencadenar algo que se llama síndrome urémico. ¿Cierto? Principalmente por desbalances en sodio y calcio. ¿Cierto? Síndrome de urémico. Síndrome urémico. ¿Qué puede suceder principalmente en la acumulación de esas sustancias plasmáticas? Pues, no es que el concepto siempre he querido tener una camisa de los sodios. Los sodios. ¿Qué pasa si se acumula? Bueno. Entonces en un síndrome urémico ustedes van a ver altos niveles de calcio o de fósforo. Por eso les decía, ante una anamnesis es importante revisar al paciente mejillas, mucosa oral principalmente o lengua, porque la gingiva puede presentar no solo úlceras, sino que la boca puede presentar una litosis urémica, ¿cierto? Ante estos desequilibrios de sodio y calcio, ustedes pueden empezar a ver un paciente anémico, como les acaba de decir, con halitosis, con acidosis metabólica, Hipocalemia. y bueno, ya hablaremos un poco de eso, Hipocalemia. porque podemos tener hiper e hipo, ¿listo? Pueden presentar alteraciones neurológicas. ¿Qué? Usted puede usar los conceptos de hipocalcemia o hipocalemia, pero una es bajo de calcio, otra bajo de potasio. ¿Listo? Pero la pregunta se refiere si están las dos. Sí, las dos pueden estar presentes. ¿Qué me preguntar? Entonces, anemia, ¿cierto? Halitosis urémica, acidosis metabólica, enfermedades o desórdenes o déficit neurológicos, acidez gástrica, intolerancia a los carbohidratos, claro, porque hay niveles de gastrina. ¿Listo? Intolerancia a los carbohidratos, intolerancia al ejercicio, bueno, principalmente eso. ¿Listo? Hablamos dentro de algunas funciones que pueden aparecer ante una injuria renal. Una de ellas son deficiencias
a nivel hormonal, de las funciones hormonal o endocrina que puede tener el riñón. ¿Recuerdan cuál era? Una de ellas es el balance de la eritropoyetina. Calcitriol no era lo otro. Cuando presenta qué, profe? Fallo y el sistema. Otra es del ¿qué es el calcitriol? Un fármaco, Hablando fisiológico. Lo que pasa es que está sintetizado. ¿Pero qué es el calcitriol? ¿Alguien sabe? ¿Dónde aprendió usted que es un fármaco? Es una hormona, ¿no, profe? Usted puede tener oxitocina y va a inyectar, pero la oxitocina es Profe, natural. es una hormona. Ah, Que es una sintetiza hormona. el calcio. Una hormona conocida en el cuerpo como la vitamina D, el calcitriol. ¿Por qué usted cree que el paciente presenta anemia? No produce los eritrocitos. Entonces, el déficit de la eritropoyetina se puede producir disminución de glóbulos rojos y entonces un paciente con anemia. ¿Claro? Como cumple una función endocrina, hablamos de la disminución de la eritropoyetina y disminución de la vitamina D. Dentro de las funciones de la vitamina D es ayudar a absorción del calcio, no solo a nivel renal, sino a nivel gástrico. Entonces se disminuye la absorción y por ende la excreción del calcio, si hay disminución en el calcitriol. ¿Listo? Entonces, ¿quién podrá encargarse también ante una disminución de niveles de calcio a nivel plasmático? Escuchen la pregunta. ¿Quién podrá empezar a funcionar o a liberar hormonas ante una disminución de niveles plasmáticos de calcio? Riñón por vitamina D. tiroides. Muy bien. Específicamente, ¿cuál? ¿Qué dijo? Está cerquita. La T3. ¿Cómo se llama la que está al lado? La que está arriba. Tiroides, eso es. Ah, la para. La tiroides. La paratiroides. La paratiroides, eso lo vimos en el sistema endocrino. ¿Sí, cierto? Con usted alcanzamos a ver eso. La paratiroides, entonces es una glándula que me secreta ¿qué? Entonces, recuerden que ella tiene como forma de mariposa la tiroides y tiene la paratiroides. Ella me libera paratormona. ¿Qué funciones tiene la paratormona? Uno, regula los niveles de calcio, esencial, porque ayuda a la absorción, ayuda al metabolismo del calcio, ayuda a poder regular ese calcio a nivel plasmático. Si no hay suficiente cantidad de calcio a nivel plasmático, ¿qué hace fisiológicamente esta hormona? Pues coge y baja las reservas de calcio, ¿cierto? Al hueso. Este va para la porción ósea. ¿Sí? Y esto involucra también disminuciones de fósforo. Entonces, cuando ya se empezó a observar esos niveles de calcio bajo, la paratormona hace su función, pero ya llegó el momento que, como fue tan circundante, pasó a formarse, fue un
esto al tiempo me regula el calcio, pero también me ayuda a excretar el fósforo. Y dentro de unas de las signologías que usted puede tener en una RC es hiperfosfatemia. Por eso es que el síndrome urémico presenta hiperfosfatemia, esa halitosis marcadas, ¿cierto? Y esas úlceras a nivel de la mucosa oral. ¿Qué pasó? ¿Qué no entendió? Profe, ¿puedo volverlo a repetir? ¿Vio? Como usted se lo arruga la cara y no preguntan, pues sí. Escuche, una insuficiencia renal crónica, se me empiezan a elevar los niveles de calcio, ¿sí? Y de fósforo, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque generalmente hay esa porción plasmática donde se percibe disminución de calcio. Entonces, al disminuirse el calcio a nivel plasmático, eso se llama un refuerzo feedback positivo, donde la paratiroides entonces me libera paratormona. Y entonces la paratormona empieza a buscar calcio, entre eso a nivel óseo. Y además de elevar a niveles plasmáticos de calcio, ayuda a excretar fósforo, ayuda a excretarlo. Y eso es lo que necesitamos, que se ayude a excretar fósforo, porque hay hiperfosfatemia. ¿Sí? ¿Claro está ahí? Pero entonces, como hubo bastante liberación de paratormona, porque la idea es regular el calcio, llega el momento que un paciente puede empezar a tener hiperparatiroidismo. Pero ese hiperparatiroidismo puede ser al final malo. Porque si esta paratormona está empezando a usar calcio, ¿qué empezamos a ver en el paciente? Dijo hiperparatiroidismo, ¿cierto? ¿Qué empezamos? Halitosis, ¿no? No, ya lo hizo así. Escucho. Si la paratormona está haciendo uso de reservas de calcio, Pues hay desorden metabólico, ¿no? hay desorden metabólico, ¿sí? Pero entonces le está haciendo uso de las reservas de calcio. Del hueso. Ah, entonces son pacientes que usted puede tener con osteodistrofias, enanos, ¿sí? O puede haber pacientes con mandíbula de goma, ¿Qué, profe? osteodistrofia. ¿Cómo es la mandíbula? Entonces son mandíbulas muy frágiles, de fácil que se fracturan o se fisuran fácilmente, Mandíbula de goma. ya que este déficit se empezó a usar mucho reserva de calcio. Claro. Pero al final, por eso es necesario que tener en cuenta los niveles de fósforo y calcio constantemente. Medir niveles de fósforo y calcio constantemente. ¿Sí? Porque si empezamos a ver una deficiencia a nivel de la vitamina D o del calcitriol, entonces ¿qué hacemos? Pues démosle calcitriol, ¿cierto? Suministrémosle calcitriol. Entonces, suministremos calcitriol de 0,6 a 1,2 miligramos peso vivo. Pero siempre valorando, porque si permitimos ese uso continuo del calcitriol sin mirar los niveles o medir los niveles de calcio, entonces vamos a producir un hiperparatiroidismo. ¿Me están entendiendo? Voy muy despacio. Sí, sí, sí. ¿Listo? Bueno, eso por ese lado. ¿Qué otras situaciones me dan problemas en el riñón? Bueno, que es redundante la flecha.
Hipertensión. Aumento en la presión arterial. Sigamos. Valentina, su paciente, sus riñones empezaron a darse cuenta de una isquemia, una hipovolemia. Vean que los riñones de su paciente. Activar el sistema renina angiotensina aldosterona. Usa el gasto cardíaco. Aumenta el circulación. ¿Cómo? Fuerza. ¿Cómo es la cuestión? Eso demuestra que el riñón se activa mediante el riñón, el pulmón, que se libera angiotensinógeno, el angiotensinógeno. O sea, hay una angiotensión. No pasa nada. Se disminuye el volumen sanguíneo. Entonces, en la mácula densa del riñón, les envía una señal a las células glomerulares. En las células extraglomerulares se expresan renina. La renina se convierte en angiotensina 1. Y esa angiotensina 1 se une con la ECA del pulmón y se convierte en angiotensina 2. ¿Y qué más? Bueno, pues incrementa la activación parasimpática y genera la vasoconstricción, se secreta la ADH y la aldosterona. Algo redundante. ADH, ¿qué es? Hormona antidiurética. No hay Sí. aldosterona. ¿Está bien? Entonces, el paciente renal percibe una disminución del volumen sanguíneo o del gasto cardíaco, que puede ser de 20 a 25%. Entonces, hay sistemas de compensación, pero entonces se aumenta la presión arterial. Esa presión arterial con el tiempo puede provocar una injuria renal. Por eso en los pacientes hipertensos es importante que usted los trate, que trate esa hipertensión, ¿cierto? ¿Y cómo tratamos la hipertensión? ¿Cómo la tratamos? Entonces podemos, uno, inhibidores de la ECA, y otros son los bloqueantes de calcio. ¿A quién conocemos aquí como IECA? Entonces, prinalapril, minacepril. Y aquí, amlodipino. En perros o en gatos, la capacidad Profe, la segunda opción para controlar la hipertensión, ¿cuál era? bloqueadores de calcio. Beta bloqueadores de calcio.
la idea de estos fármacos es que usted pueda controlar la hipertensión, ya sea inhibiendo esos niveles de calcio o inhibiendo la ECA para así interrumpir los procesos del SAD, ¿cierto? Y de esta manera disminuir la presión arterial. Dentro de los problemas metabólicos ante una disminución de la tasa de filtrado glomerular está también la intolerancia a los carbohidratos, ¿sí? La intolerancia a las proteínas. Entonces, ¿qué se debe evitar en un paciente? Evitar dar niveles de sodio por la hipertensión y tener en cuenta que esa dieta no tenga alto nivel de fósforo. ¿Sí? Por eso en la dieta generalmente es recomendado dar dietas renales, ¿cierto? Proteína. Proteína en lo posible baja, pero que la tenga, ¿cierto? Con baja de fósforo, ¿sí? Eso es vital. Pero suministrando esos niveles adecuados de dieta. Profe, que tengo que no tenga fósforo. Que no tenga. Que no tenga. ¿Qué más? Es que tenemos hiperfosfatemia, ¿sí? Pero no está diciendo aquí con bajo fósforo. Por eso. Sí, por eso. Que no. Ok. No, si no tenga. Que no tenga o que sea bajo. Hacia abajo. Profe, en el caso de un hiperparatiroidismo, ¿cómo se regula? ¿Cómo? ¿Qué cosa? El hiperparatiroidismo. Bueno, es que como le digo, eso generalmente es un efecto feedback positivo, ¿cierto? Entonces, ante un efecto feedback positivo significa que los niveles de calcio a niveles plasmáticos están bajos. Eso lo percibe la paratiroides y libera paratormona. Entonces, si usted ve que hay niveles de calcio bajo y está poniendo a funcionar la tiroides, pues ¿qué haga? Suministre calcio. En la alimentación entonces tiene que ir alto en calcio. La alimentación tiene que ir adecuada con niveles de calcio y bajo de fósforo. Y todo paciente como tiene elevado fósforo, ¿sí? Esto va a involucrar en los niveles de gastrina, ¿cierto? A nivel gástrico, a la redundancia, y por ende son individuos que tienen dolor abdominal y continuo vómito. Pero no se le suministraría probióticos. ¿Ok? Probióticos. No, porque el problema no está ahí. El problema no está ahí. Pero pues no generaría ninguna protección. Lo que pasa es que los probióticos es toda esa porción intestinal, ¿sí? Pero a usted lo que le interesa principalmente es estómago, porque es que el estómago está provocando excesivo ácido gástrico. Y por eso son pacientes que continuamente usted los va a ver vomitando. Pacientes con injuria renal, enfermedad renal crónica, constantemente está vomitando. Y ese constantemente está vomitando son por los niveles altos de gastrina. ¿Y qué hacemos ante una eventual elevación de ácido gástrico? Bloqueadores de gastrina. ¿Cuáles conocen ustedes? Omeprazol. Omeprazol. La que yo más uso y yo enamorado se llama Famotida. Fomatina. Famotida. La Famotida parece genial como protector gástrico y nivel de la gastrina. Cuando hablamos un bloqueo de las prostaglandinas, también tiene que ver con procesos de úlceras, ¿no sé? Sí, claro. Ahí favorece la aparición de úlceras. Y ahí inhibe la prostaglandina y eso es vital. Descuidar la dieta, todo paciente necesita estar con sonda,
¿sí? Necesita una sonda, no solo para suministrar medicamentos orales, que pueden ayudar a la protección de la mucosa gástrica, sino de igual manera para suministrar geles, que a veces, o bicarbonatos, ¿sí? Que ayuden a esa porción gástrica. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ayudando en el quiz. ¿Alguna pregunta? Ayudando con el quiz y dejándoles más trabajito, como para que lo hagan ahorita. Ahorita. Sí, o ahora no quieren más notas. Sí, sí, sí. Miren que tenemos sustancias que pueden aumentar la concentración plasmática, sí, aumentar la insuficiencia renal. Bien. Urea, renina, gastrina, glucagón, amoníaco. Miren lo que hablaba cuanto a la dieta, aminoácidos. Las cadenas de aminoácidos que me forman. ¿Qué me forman las cadenas? Carbohidratos, ¿cierto? Proteínas. Entonces, la dieta es importante. Pero esto yo lo subo, eso estaba en la de Couso. No has subido nada. ¿No? Solo la lectura. Pero ustedes pueden buscar eso en la Couto. ¿Listo? ¿Cuáles son las causas potencialmente en la enfermedad renal? También algunos pacientes pueden causar, cuando se baja la tasa de filtrado glomerular, también hay desórdenes inmunológicos. ¿Listo? Y también quiero que tengan muy presente que en las infecciones urinarias, ¿cierto? En las insuficiencias o infecciones urinarias, la concentración de orina baja, ¿sí? Por eso es que ustedes generalmente pueden ver que ante las concentraciones bajas de orina pueden haber alta presencia de bacterias. Entonces, en una insuficiencia urinaria del aparato urinario, el paciente que usualmente está llegando a una etapa senil, bajan las concentraciones de orina y al tiempo baja su capacidad antimicrobiana. ¿Sí? Entonces, pacientes ya ancianitos que ya han tenido una posible insuficiencia renal aguda, otra vez. Pacientes con insuficiencia renal aguda, anteriormente, porque la insuficiencia renal crónica puede ser de meses o hasta años, y recuerden que por eso empezamos con insuficiencia renal aguda, porque previamente hubieron muchos signos o síntomas que usted dijo, este paciente tiene insuficiencia renal aguda, que me puede desencadenar una insuficiencia renal crónica, ¿sí? Y son pacientes que ya usted llega a una etapa y que constantemente problemas para orinar. Uno dice cálculos, oxalatos de calcio, ¿sí? Y mira y no hay problemas de urolitos o no hay problemas de cálculos. Hace un parcial de orina y que ve como resultado altos niveles de, y altos niveles de bacterias, ¿sí? Entonces son pacientes que, han tenido pacientes de 12, 11 años que usted goza, van orinando.
me dicen, marica, pueden ser cálculos y determino con ecografía a ver si hay de pronto obstrucción uretral, obstrucción o percepción de la luz de la vejiga, y no hay. Incluso a veces no hay ni sedimentación, pero sí hay altos niveles de bacterias. Entonces, la pérdida progresiva de nefrona, disminución de la filtración glomerular, me puede desencadenar una baja concentración de orina. Y con el tiempo esa mucosa vesical también disminuye la capacidad antigérmenes o antibacteriana o antimicrobiana, lo que provoca que pacientes constantemente puedan tener infecciones urinarias. ¿Me entendieron? O pacientes que pueden tener cistitis idiopática, como le pasa mucho a los gatos. Los gatos con la edad o con altos niveles de estrés me liberan cortisol. Y el cortisol a nivel de la mucosa vesical me disminuye los aminoglicanos, los proteoaminoglicanos. Y estos proteoaminoglicanos perjudican que esas concentraciones de esos sedimentos urinarios empiecen a fijarse en la pared de la vejiga o de la uretra. Entonces, con mayor capacidad de producción de urolitos. ¿Listo? ¿No entendió? Bueno, otra vez. Ante un evento de estrés o parcial de cualquier carreta que ustedes vengan y dicen, ¿estreso? ¿Qué? ¿Qué hace a nivel hipotalámico? No, antes. Es hipotalámico. Bueno, entonces sí, conclusión, el hipotálamo va y estimula las adrenales y me libera cortisol. El cortisol siempre está presente ante niveles de estrés elevados. IRP, si usted tiene un paciente felino, anciano, que los gatos ante cualquier evento diferente se estresan y liberan cortisol. El cortisol en la luz vesical me disminuye los niveles de proteoaminoglicanos, y los proteoaminoglicanos, ¿sí?, ayudan a fijarse más el sedimento urinario. Por eso pacientes con este tipo de situaciones pueden presentar mayor sedimento urinario o mayor inflamación de la vejiga. Por eso es que usted puede tener pacientes con cistitis idiopática felina. Y son pacientes que usted constantemente los va a ver tratando de orinar. Y como no puede orinar, porque hay inflamación, le duele, y entonces empieza a asimilar que el arenero es el que le está produciendo dolor. Y entonces usted los ve que dejan de usar el arenero. Bien. Y ante las infecciones urinarias de aparato urinario, tienen que tener en cuenta que puede desencadenar una pielonefritis, donde ya pasó de ser vejiga a vías urinarias altas. Toda esa migración bacteriana puede llegar hasta riñón y causarme una pielonefritis. Entonces, si yo quisiera diagnosticar una enfermedad renal que no fuera con exámenes de laboratorio, ¿cómo podría yo diagnosticar? Con exámenes de laboratorio miramos la funcionalidad renal. Citología lo que vimos la vez pasada. Eso es funcionalidad renal. ¿Y cómo la evalúan? Muy bien. Una radiografía, podemos medir la silueta renal. Estaba pensando en el recocker de ayer.
la silueta renal, y con ecografía vamos a ver, ¿sí?, mayor hiperecogenicidad. Ustedes ya saben qué es hiperizonecogénico, hipoecogénico, isoecogénico, hiperecogénico. Bueno, eso tiene que ver en la capacidad de colores que tiene la ecografía, ¿cierto? Que si son más opacos o son más oscuros, más negros, ¿cierto? Entonces, ante una eventual enfermedad renal crónica, usted puede ver un riñón que hiperecogénico y en tamaño atrofiado. pequeño, Cuando ¿cierto? hay ¿qué? Enfermedad renal crónica. Entonces puede ya ver usted un riñón pequeño. Puede ver corteza hiperecogénica y usted puede ver poca diferenciación en lo que es médula y corteza a nivel de la ecografía. Entonces por eso uno evalúa los límites tanto de corteza como los límites de médula, los límites en longitud y los límites transversales de un riñón. ¿Bien? ¿Qué pasó? No, ya termino acá, dejo la actividad y ustedes van a hacer B y hacer el trabajo y lo espero para que me lo entreguen. ¿Ya? ¿Quién no entendió? Eso Ah, bueno. Sí, eso cuando mi hijo ¿Qué lo hizo? Le dejé el marcador. ¿Qué lo hizo? Este lo va a ver con corteza, médula, ¿cierto? Y va a ver esto. Usted puede determinar o percibir a nivel ecográfico la diferenciación entre Pero médula. la iris cambió, ¿no? ¿Qué? La iris cambió, así que La iris tuvo unas modificaciones. Puede haber una diferenciación entre médula y corteza. ¿Listo? Pero cuando a nivel ecográfico usted no ve esta diferencia, es más o menos esta imagen lo que usted ve, dice hay pérdida de diferenciación entre corteza y médula renal. Es importante que usted mida esto, el tamaño longitudinal del riñón y el tamaño transversal del riñón. A eso es a lo que me refiero. Entonces, porque a veces, como les digo, recuerden que cuando hablamos de enfermedad renal crónica, usted puede ver incluso la urea y la creatinina normal. Usted puede ver la normal, pero es importante no solo mirar funcionalidad, sino morfología. ¿Sí? Usted mira morfología y ahí es donde encuentra el el problema. profesor dijo que era riñón grande, ¿no? Cuando era Insuficiencia renal aguda, usted ve el riñón grande. Insuficiencia crónica renal es pequeña. crónica, lo ve pequeño. Listo. Estas son las concentraciones de creatinina sérica en las diferentes fases de la azoemia. Bien, es importante que lo tengan en cuenta porque usted va a ver esto por miligramos de cilindro en gatos y en perros. Entonces usted evaluando estos porcentajes de creatinina y usted, estadifico mi paciente en la injuria renal. Bueno, los cocientes de proteína, ¿cierto? Porque tengan en cuenta que también podemos ver proteinuria, los niveles de proteína en orina hay que evaluarlos. Estos son los coeficientes que ustedes tienen que ver tanto en orina como a nivel sanguíneo. Entonces ya vamos teniendo en cuenta que no solo evaluamos niveles de densidad urinaria, niveles de bacterias, sino empezamos a evaluar cuál es la cantidad de proteína que puede haber, como también la presión que puede haber a nivel sistólica, donde usted dice, mi paciente es normotenso, hipertenso, ¿cierto? Y esos niveles de hipertensión. Cuando era médico inicial, generalmente uno no toma presión arterial, uno omite ese tipo de situaciones. Por eso es bueno
tener medidores de presión arterial. En veterinaria los medidores de presión arterial es importante que ustedes tengan en cuenta, que ojalá pudiéramos hacer una práctica, de que hay diferentes brazaletes. Nosotros país un brazalete para todos, donde toman una presión arterial específica, ¿sí? Pero en veterinaria hay diversos brazaletes que ustedes le ayudan a determinar la presión arterial sistémica o sistólica de un paciente específico, porque no es la misma que puede tener un pincher que puede tener un Doer. ¿Bien? Listo, entonces aquí tenemos ya sistólica, diastólica, donde ustedes miran los niveles de presión arterial. ¿Listo? ¿Me acuerda de subirlo, monitora? Monitoring. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo trato? Jimena, ¿cómo lo haría usted? Por medio de fluidoterapia, tal vez. Su paciente está hipertenso. ¿Ni idea? Ah, todos los priles, ¿cierto? Inhibidores de la Inhibidores de la ECA. Eso quiero, ¿listo? ¿Alguien no entendió? Yo lo espero hasta las 10:30. ¿Qué? En grupo. En grupo. Grupos de 4. ¿Saben cuál fue, no?